bien? ¿Sí? Bueno, intenté Sí, compartirlo con la compu antes y bueno, no me escuchaban bien, así que bueno, me imagino eh, que, que todos han leído el artículo, como estuvimos haciéndolo anteriormente. Y bien, el artículo que me toca compartir con ustedes hoy es, bueno, un poquito largo, creo. Se trata sobre, bueno, titula Internet está lleno de hombres que odian el feminismo, así es como son en persona. Sí, bueno, quería preguntar si todos tienen a mano el artículo o, o si, bueno, lo han podido leer. Ya, ese ha sido un artículo que ya mencionaste, sí, compartió, así de que la oportunidad de leer y ella lo aborda los primeros versos, los primeros 5 o 6. Perdón, César, pero no te pude oír muy bien. No, perdón. Que sí, sí, que la gente ya lo ha compartido hace ya bastante tiempo y se ha abordado en los primeros 6 vespers durante todas esas clases, donde se habla sobre Max, sobre lo que representa este símbolo de Max, cómo él representa a los hombres que odian en Internet. Exacto. Bien, buenísimo. Sí, básicamente es eso y se estuvo tratando este artículo sí, durante mucho tiempo en todos los Vespers, diría yo, casi todos. Pero bien, de acá sale una base muy importante que se fue sí, profundizando en cada Vesper que fue presentando a la anciana Tess. Así que, bueno, yo voy a compartirlo y, y van a surgir preguntas mientras vamos, o sea, vayamos leyendo. Y bueno, lo que quiero armar es básicamente eso, ¿sí? ¿Cómo es que son estos hombres? ¿Qué es lo que hay en el fondo de este grupo de personas? ¿Sí? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de todo ello? Y cómo esto se ve en la ley dominical. Bueno, espero lograr eso, así que bien, yo voy a compartir ahora el artículo. Pueden ver. Todavía no. ¿Ahora? Todavía no. Uy. Ok, ya. Ya entendí por qué no. Bien. Un minuto. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, para entrar un poquito en contexto, bueno, el artículo bueno, fue expuesto el 18 de agosto del 2015 y publicado por Vox. Bien, esto se compartió en las vísperas del 18 de marzo de este año. Bueno, todo esto está en contexto del Gamergate. Sí, ya hemos escuchado hablar de ese evento, tanto en los Vespers, también lo compartió Edita, y este artículo está en ese contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí? Buenísimo. Bueno, yo quiero
voy a resaltar algunas citas que me parecieron importantes. Bien. Acá. Bueno, acá el entrevistador va a presentarlo a Max, ¿sí? Quería conocer a Max, que forma parte de la red social Reddit, especialmente de un subreddit, ¿sí? De un grupo. Y bueno, lo quería conocer personalmente. Y prácticamente lo que va a meter en contexto acá el entrevistador es que, bueno, él es un activista por los derechos de los hombres y él él está explicando cómo esto está en el trasfondo de la cultura estadounidense hace más de 70 años, ¿sí? Y obviamente esto muestra específicamente o de manera explícita su papel de reacción contra el feminismo. Bien. Bueno, para empezar, acá, a ver, aquí. ¿Será que alguien podría ayudarme a leer este párrafo? ¿Lo leo? Dale. Max no era miembro del Gamergate propiamente dicho. Esto no es terriblemente raro. Existen activistas por los derechos de los hombres que desprecian ese episodio en particular, sino por su virulencia, sí por su celebración de los hombres que prefieren calabozos y dragones al Monday Night Football. Del mismo modo, hay activistas del Gamergate que siguen obstinadamente comprometidos con la idea de que son eticistas del periodismo de videojuegos, totalmente desvinculados de los hombres como clase política generalizada. Pero estos caprichos, los agravios específicos del Gamergate, el tipo de persona que se autodenomina MRA, frente al que prefiere otro acrónimo, no son más que síntomas de un sentimiento masculino más amplio de victimismo. Es de este complejo de víctima de lo que pretendo hablarles, no de las cismas particulares entre reaccionarios. Me interesa el estilo de hombre que hace explicables todas esas facciones. El tipo que en estas últimas décadas ha sentido que los cimientos teóricos de supremacía heredada comienzan a desmoronarse y se ha puesto en cuclillas a la defensiva, arremetiendo contra cada grano de arena que se mueve bajo sus pies. Bien, gracias. Bueno, ¿qué es lo que puedes ver aquí, Raimundo? ¿Cómo considera acá el entrevistador a Max? ¿Cómo lo ve? ¿O cómo ve su denominación o lo que él se denomina, se autodenomina? Déjame pensar. Voy a repasar un poquito. ¿Qué palabras que no entiendo? ¿No? Está bien, no te preocupes. Justo lo subrayé ahí. Dice, pero estos caprichos, los agravios específicos del Gamergate, del tipo de persona que se autodenomina MRA, o sea, es un activista por los derechos de los hombres. Bueno, él dice, no son más que síntomas de un sentimiento masculino más amplio de victimismo. Bueno, lo que el entrevistador acá va a empezar como a explicar un poco de qué se trata, quién es Max y cuál va a ser su postura durante toda la entrevista. Bueno, él está diciendo acá que él como que engloba, ¿no? Es un complejo de víctima, ¿sí? Donde está ahí en verde. Es el complejo de víctima de lo que pretende, bueno, nos va a pretender, bueno, hablarnos a nosotros. Y bueno, es básicamente lo que vamos a tratar de ir viendo. Él dice que cuando lo ve a Max,
Dice que es un tipo de hombre que no es como maléfico, ¿sí? Como que lo ve un tipo más suave. Pero, pero viene, acá, como lo dice acá, pero viene de una olla en la que hierve una nueva ira. Y da el ejemplo de Elliot Oliver Ronger, ¿sí? Que era un hombre de 22 años que protagonizó un tiroteo y que, bueno, que actuó según él por el resultado de haber sido rechazado por las mujeres. Bien. A Max no se lo considera como tan maléfico como ellos, o como él, pero vamos a ver realmente si lo que dice es cierto, porque él se va a decir ciertas cosas de sí mismo, se va a decir, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, acá, él dice, no sé si otra persona quiere leer esto, lo que él dice ser que no es. Yo leo. Dale. Dice, no soy uno de esos tipos que están obsesionados. Me dice Max en nuestra primera noche juntos. Como si comento artículos, estoy en Reddit, que por cierto, no es como un centro de MRA o MRA o algo así. Hay muchas feministas allí, pero lo hago y tuiteo y otras cosas, pero solo unas pocas horas a la semana como máximo, y la mayor parte es solo para leer las noticias. Bien. Claro, él dice, bueno, ¿qué es lo que dice Sol, él sobre sí mismo? Bueno, él básicamente no se considera parte de el movimiento MRA, pero que sí es parte de esa red social de Reddit, comenta los artículos, se basa, fíjate que él pasa muchas horas, cree que no es antifeminista porque dialoga con, o sea, chatea o está en diálogo con ciertas feministas del grupo, y él básicamente dice, paso unas pocas horas a la semana como máximo, la mayor parte solo para leer noticias, entonces toman esta plataforma solamente para informarse. Y no sé si eso es como no sé si lo toma como una fuente de información, pero aparentemente sí lo hace. O sea, me parece algo muy... Se contradice. Sí. Sí, bueno, me parece lo mismo. Dice, como diciendo, no soy, pero sí. Pero pero una cosa, él, ajá, él- él no dice que no es, ¿no? Él dice no es. Él dice que Reddit no es una central de MRAs o no claro. es un meca, así él está ahí, o sea, diciendo, se mueve en otras áreas donde hay feministas, no solamente se mueve en entornos solamente MRAs, ¿no? Eso está diciendo aquí. Bien. Sí, es cierto. No es como un centro de MRA, pero él está en Reddit y sí hace esas cosas. Bien. A ver acá. Acá hay un comentario que él hace, pero no sé si lo voy a poder unir con lo que quiero llevarles ahora, porque, a ver, sí, bien, ok, vamos a hacer. Acá hay un comentario que él hace durante la entrevista, y bueno, él se fija aquí básicamente están en un bar, ¿no? Y se fija en la camarera, ¿sí? No sé si alguien quiere leer este párrafo. ¿Qué estás? ¿Dónde dice esta?
donde dice lleva. Lleva, ok. Lleva lo que solo puedo describir como un atuendo perfectamente normal para una camarera. Blusa blanca, chaqueta negra, pantalones negros. Max tiene una opinión más elaborada. Está a medio camino entre lo modesto y lo revelador. Sí se ajusta a lo moral, social. Es como si fuera victoriano. Ella quiere dignidad, quiere que la persigan. Al mismo tiempo. Y está bien, siempre ha sido así, pero opuesto a que ella diría, no me he puesto esto por ti, como si lo hiciste. No es porque quiera acostarse conmigo, es para conseguir propinas. Pero cuando sale eso después, es para atraer a un tipo. Y eso no tiene nada de malo, ¿sabes? Bien, ¿qué puedes ver acá, Mati? Ah, que él juzga a la camarera con solamente verla y porque él tiene un estereotipo, una figura de lo que es una persona que utiliza cierto tipo de ropa, ¿no? Y a partir de ahí él hace un juicio sobre ella y que, bueno, ya ahí lo describen. Pero obviamente es tendencioso, o sea, es por su forma de ver a la mujer, ¿no? Claro, ¿cómo crees que ve a la mujer? Ah, que utiliza pues su cuerpo, ¿no? Ajá. Para tener propinas y para salir con alguien, ¿no? Y eso creo que, bueno, la mayoría de hombres lo dicen, ¿no? También, Está bien, es un pensamiento que él tiene. sí. Bien. De acuerdo a lo que estuvimos viendo nosotros en los Vesper, ¿cómo es que este pensamiento está, mm, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo podemos llamar a este pensamiento que él tiene sobre una mujer? Acá, ahí lo puso Evita. Ay, Misógeno. perdón, no puedo ver nada. Ahí, Ajá. Bueno, en él sección. es misógino, sí. Y hay algo que dijiste que era, por ejemplo, am, bueno, como que la mujer hace tal cosa y vistiéndose así va a conseguir lo que ella quiere porque es mujer, porque dijiste algo sobre su cuerpo, no recuerdo bien. Eh, Eh, no sé si recuerdas cómo llama este tipo de habilidad con respecto a lo que él considera como lo que es la mujer. Bueno, también en hombres. ¿Seductora te refieres? ¿Coqueta, manipuladora? Bueno, exacto. Ahí está. Entonces, am, aquí la pone la mujer como seductora, como manipuladora. Bien. A ver, no sé cómo se ve. No puedo ver el comentario. ¿Te ayudamos? Pero bueno, pero básicamente es eso, es una habilidad que tiene, bueno, él dice, las mujeres hacen eso porque son lindas, porque son bellas, son manipuladoras, lo pueden hacer, y está bien, dice, ¿no? No tiene nada de malo. Es normal para él, ¿no? Bien. Pero así son las mujeres. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Cómo? Él dice que así son las mujeres. Exacto, así son. Así son. No, él dice que no tiene nada malo, pues así son, pues su naturaleza, digamos, ¿no? Es Eso sí. normal, exacto, es su naturaleza. Bien, y cuando decimos naturaleza, ¿qué otra cosa podemos decir que es algo natural en ella? Biológico. Exacto, es algo biológico. Bien. Perfecto. Bueno, quiero que retengan eso un poco en sus mentes, pero quiero seguir avanzando. Bien, otro pensamiento que él tiene acá sobre sobre el feminismo en este caso, ¿no? Ujú. Acá hay un párrafo de cómo él considera el feminismo o cómo se consideraba el feminismo.
Bueno, voy a leer. Dice, cuando tenía como 10 años o lo que sea, estoy seguro de que habría dicho que era feminista si hubiera conocido la palabra. Mi madre dice que es feminista y supongo que en el sentido que mi madre lo dice, lo sigo siendo, pero ella no sabe cómo es ahora. Para ella el feminismo significa todo el mundo es igual. Pero si dices eso ahora, estos guerreros de la justicia social en Tumblr te llamarían sexista y basura y te dirían que te mueras. Pero al principio no me di cuenta de eso. Y este es su pensamiento. Pensaba que feminista significaba las mujeres deberían poder votar y tener trabajo. Lo que obviamente me parece bien. O sea, para él el feminismo es, ok, las mujeres pueden votar y tener trabajo. Y bueno, le parece bien. A ver, pero, bueno. Que, o sea, que ya no se Este, puede hacer más ya. O sea, claro, eso es lo que quería preguntar. Ya está todo, o sea, ya lo lograron, lo consiguieron las mujeres. ¿Eso es todo? no, no, pero él quiere decir que sí es todo con eso. Exacto, él quiere decir que eso es todo. Y ahí terminó, ya lo tienen, ¿verdad? Pero, a ver, acá. Bien, bueno, acá dice un poco sobre la edad en la que bueno, la edad que él tenía cuando empezaba a recibir, bueno, pensé que era acá cuando empezaba a recibir esa información. Ah, sí, es acá. Bueno, que era a los 15 años, él se sentaba en su ordenador, las redes sociales no existían, y era por ahí 2002. Entonces, él, bueno, pasaba su tiempo en los foros, cargando páginas, y dice, creo que esto nos ayudó a aprender a buscar la información por nuestra cuenta y a no limitarnos a dar me gusta a lo que es popular. En ese momento, en 2015, creo que tiene 28 años. Entonces, él acá nos está diciendo que más o menos, 2002, él buscaba mucha información. Bueno, aprendía al menos a buscar información, leía bastante. Bueno, acá hay otro pensamiento que él tiene. A ver, sobre, bueno, sobre cómo él se considera. Perdón, continuando con las informaciones que él buscaba en ese tiempo, él dice, el entrevistador dice, el término activista por los derechos de los hombres no lo encontró en esos días. Aún dice que prefiere pensar a sí mismo como humanista. Entonces él acá está diciendo no lo encontró en esos días, o sea, esa información no lo encontró ahí. Después vamos a ver cómo es que encontró eso. Pero ¿a qué se refiere cuando dice pensar en sí mismo como un humanista? ¿Se escuchó algo? Creo que él se refiere a defender a cierto grupo de personas cuando habla de sí mismo como humanista. El problema es que él está defendiendo al grupo equivocado porque ella preasume que hay alguien que le quiere hacer daño a través de la manipulación que vendrían a ser las mujeres. Todas las mujeres, según él. Bien. Entonces tú dices que él defiende a un grupo de personas que se consideran humanistas frente a la amenaza de las mujeres.
No. Yo lo que dije es que él defiende a un grupo de personas Defiende. Ajá. que él considera que son víctimas frente a mujeres, todas, según él, que son manipuladoras. Ok, está defendiendo a, bueno, a personas que, según él, son víctimas de las mujeres. Y que vendrían a ser básicamente los hombres, todos los hombres. Exacto, sí, son todos los hombres. Bien. Bueno, entonces vemos acá que él está defendiendo a un grupo de personas, ¿sí? También agarremos esto por un momento, son grupos de personas de las cuales él va a traer una visión sobre este mundo, ¿no? Lo que él piensa. Ok, somos víctimas, todos los hombres somos víctimas de las mujeres que son manipuladoras. Hay un fondo acá. Y también eso después se los voy a mostrar. ¿Quiénes son, no? Este grupo de personas. Bueno, Sí, no, más bien como que yo lo uno con lo que dijo anteriormente, él mismo dice que él sería feminista. O sea, él piensa que también es feminista y a la misma vez también está ayudando también a los hombres, bueno, en su género, en su cabeza, ¿no? En los problemas que tiene. O sea, él ve por los dos problemas, por los dos lados, porque él piensa que está bien que las mujeres luchen por ciertos derechos, pero también los hombres tienen que luchar por ciertos derechos. Entonces creo que él lo ve más por ese lado. Bueno, yo lo veo así, no sé si estoy equivocado, como un humanista. está bien. Mm, pero Sí, así. sí este término humanista, perdón, ¿alguien quiere hablar? Bueno, como dijo César, el término de humanista es un grupo, ¿sí? Es un grupo de personas em, que cuando nosotros lo vemos, dentro de este grupo de personas se va a encontrar el ateísmo, ¿sí? Y sí, ellos sí piensan que son víctimas de las mujeres, que ellos son los oprimidos. Pero bueno, no quiero adelantarme, pero sí, bueno, voy a tratar de mostrárselo después en el pizarrón. Giovanna, Sí, perdón, es que me hiciste recordar de algo, es cierto, el término humanista la mayoría de las veces se relaciona con lo del tema de la ilustración, ¿ya? Y dentro de los ilustrados de la antigüedad y los supuestos ilustrados de hoy en día, está esa característica de ateísmo, de secularismo, ¿ya? Es cierto. Y Marx, por eso es que se considera humanista también. sí, tal cual. Perdón. Ajá, está bien. Dale. Ok. Agregando al comentario de César, este concepto de humanista, entonces te hace pensar en que el humanista está también, no solamente vela por la humanidad, sino también es como esa persona intelectual que basa su comprensión en la lógica, una lógica simple. Y es lo que caracteriza al grupo de los ateos, ¿no? Donde supuestamente por lógica las mujeres son manipuladoras porque, o sea, ¿por qué? Porque la ciencia lo dice, lo demostró, digamos, ¿no? Entonces, biológicamente, su conocimiento que tienen sobre ese aspecto está basado en esto. Para ellos es lógica simple. Está bien, gracias. Sí. Bien, entonces, eso, a ver, creo, acá hay algo de lo que
me gustaría que leamos lo que él dice, ¿no? Su postura frente a esto. Dice, poner hombres en el nombre es una respuesta deliberada al feminismo. Hombres donde, bueno, en el título de activista por los derechos de los hombres. Creo porque las feministas dicen que se ocupan de todo el mundo, pero en realidad se ocupan primero de las mujeres. Así que el nombre, MRA, o sea, activista por los derechos de los hombres, es una especie de trolling para ellos, supongo. Aquí le preguntan, si es tan malo que el feminismo se ocupe principalmente de los intereses de las mujeres. Bien. ¿Será que alguien puede leer lo que está con Celeste? Te ayudo. Le pregunto, ¿Es malo que el feminismo se... Está bien. ok. ¿Solo lo que está subrayado, Celeste? ¿Sí? Ok. Quizás hace 100 años, dice, pero en 2014 las mujeres tienen todo tipo de ventajas que los hombres no tienen. Por ejemplo, no me gusta nosotros contra ellos. Bien. Entonces, él vuelve a decir lo que se mencionó anteriormente, que bueno, que las mujeres, ¿por qué? Bueno, ¿por qué se preocupan de otros intereses más? O sea, de los intereses de ellas mismas. ¿Qué más? Como diciendo, qué más quieren, no? Y Raimundo decía como si ya lo hubieran alcanzado todo. Raimundo, ¿qué podés ver aquí con esta afirmación que él hace? No, o sea, veo en su comentario muy egoísta. No sé si puede subir un poquito más arriba porque él dice que... Un poquito más arriba, ¿puede ser? Claro, porque dice que las mujeres solamente piensan en ellas, ¿no? Ay, discúlpame. Mi sobrina se cruzó. Ya. Claro, pero vemos que o sea, él ve lo que la mayoría o culturalmente se ve en el mundo con respecto a los derechos que han obtenido las mujeres, con respecto a la votación, ¿no? Con respecto al tema de estudios, los laborales, pero piensan que ya se logró todo y vemos que todavía falta, ¿no? O sea, creo que él tiene una visión errada con respecto a la igualdad, ¿no? Y a los derechos, ¿no? de las mujeres, con respecto al feminismo, porque yo creo que el feminismo no solamente busca la igualdad de las mujeres, sino creo que también se ve más que todo en los derechos, ¿no? Los derechos humanos de las personas en sí, ¿no? Y creo que él tiene una visión también con respecto a cómo es la mujer, ¿no? Que en su comentario de más arriba que habíamos leído, que la veía como para mí la describió como un objeto sexual, ¿no? Y que de eso, en base a eso, ellas sacaban ventaja, ¿no? Y que para él era algo normal y vemos que él está pero muy errado. Bien. Entonces, cuando dice, las mujeres tienen todo tipo de ventajas. Si tienen todo, Sí. ¿qué es lo que les falta entonces? Que mencionaste también. O sea, las mujeres han logrado muchas cosas, pero vemos que sigue habiendo mucha desigualdad con el tema salarial, esas cosas, ¿no? El tema de Perfecto. cargos de poder en el mundo, ¿no? Esas cosas, ¿no? Por distribución de riqueza, ¿no? Entonces, no consiguieron la igualdad. Pero él dice que lo tienen todo. Claro. Y hay algo que después dice, ¿no? Que los hombres no tienen. ¿Qué opinas al respecto?
con respecto a lo que él opinaba de la mujer, creo que se refería más que todo el tema cómo se ve la mujer de la belleza física. No, viste que dice, las mujeres tienen todo tipo de ventajas. Después dice que los hombres no tienen. ¿Cuál es tu opinión a esa afirmación cuando él dice que los hombres no tienen ese tipo de ventajas que las mujeres tienen? Por eso te decía, ¿no? En el párrafo de más arriba, él hablaba acerca de la manipulación o con respecto a la seducción de la mujer, con respecto a la vestimenta. No sé si se refería a eso porque los hombres sabemos que los hombres hoy en día tienen mucho más ventaja, ¿no? Con respecto a muchas cosas. No sé si se refiere a ese punto, creo yo, con el tema de eso. Porque otra cosa no veo que los hombres no tengan, o sea. Pero ¿cómo tú ves? O sea, ¿cómo se identifica la persona? Creo que es lo que te está queriendo preguntar Giovanna. ¿Cómo tú ves cómo se está identificando él? O identifica a los hombres en este caso. Ya. Ujú. Como que los hombres están en desventajas como que los hombres tienen que luchar. ¿Cómo? Está correcto, pero ¿qué quiere decir con eso? Ayuda. Claro, porque dijiste los hombres están en desventaja. ¿Realmente pensás que están en desventaja? No. Entonces, ¿por Él qué hace ver eso, pues. los Él hace hombres ver no eso. tenemos esas ventajas, ¿verdad? Claro, pero él hace ver eso, por eso él es activista. Bueno, él se cree humanista, ¿no? Por eso es activista. Acá mi hermano dice víctima. Claro, Ajá, exacto. Él se ve como una víctima, ¿no? Ustedes tienen todo tipo de ventajas, nosotros no. Bueno, es como un sentimiento de sexismo inverso. Ustedes sí, bueno, nosotros no tenemos nada, nosotros damos desventaja, o sea, son como una víctima. Bueno, se sienten que ellos están siendo discriminados en este caso, se sienten que sí. Disculpa que te interrumpa, yo rato tenía la mano levantada. Perdón, no puedo ver nada. No, tranquila. Solo quería dar un comentario también con respecto a lo que habían leído al principio de por qué el término humanista, porque él prefiere ese término en vez de derechos de los hombres o activista por los derechos de los hombres. Yo creo que también está en cómo él percibe lo que es el feminismo, qué es lo que se cree, o los maxes que creen de lo que el feminismo es. Entonces, generalmente, en términos generales, ellos dicen feminismo es un grupo de mujeres que odian a los hombres, ¿ya? Y que tienen tantas ventajas y que los hombres no tienen, ¿ya? Y ese es el sentido, el significado de feminismo que ellos creen. Entonces, al decir que él prefiere humanista, ¿qué es humanista? ¿Qué es ser humanista? Cuando nosotros hablamos a veces términos humanísticos, estamos hablando del valor de los seres humanos. Entonces es como que es más apropiado si tú dices, ok, hombres, y ves que los feministas dicen odiamos a los hombres, que el feminismo dice odiamos a los hombres y que nos vamos a ocupar solo de las mujeres, como el término que él da allí, y dice poner hombres en nombre, es una respuesta liberal al feminismo. Creo que porque las feministas dicen que se ocupan de todo el mundo, pero en realidad se ocupan primero de las mujeres. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con ese sentido que le da, y me hizo recordar la clase de esta mañana de Gabriela, por ejemplo, porque si hablamos del feminismo radical, no estamos hablando que solamente se ocupan de las mujeres. El feminismo radical es algo que abarca mucho más, como lo explicó Gabriela, ¿ya? Entonces, él dice que se ocupan solo de las mujeres, ¿ya? Y entonces dice, decir esto sería como una especie de trolling para ellas, o algo así como, ya sabes, insultos y eso, ¿no? Que es lo que se le conoce en las web, en las redes sociales. Entonces, y por otra parte, cuando el segundo párrafo que tú dijiste, que tú leíste, es que lo que dice Max en sí
él no cree, él cree que la discriminación, toda discriminación a las mujeres es conspirativo, eso no es cierto, ya, eso no es verdad. Por eso él menciona el asunto de la brecha salarial, por eso él enlista más adelante enlista unas cosas y dice que eso no es cierto, ¿ya? Que es más, los roles de género, como leíste anteriormente, en el caso de la camarera, más bien empoderan, más bien dan poder. Así que todo este asunto es mentira, ¿ya? Es un engaño. Entonces, básicamente eso es lo que yo entendí en esos dos párrafos. Claro. Ok, sería como un victimismo inverso, entonces. Sí, correcto. Bien. Bueno. Acá, este párrafo. No. Sí. Bueno, solamente la primera línea. Esto dice Max. Es la razón por la que ha sido un MRA con letras mayúsculas desde al menos 2010. Pero es consciente de la brocha gorda que se autoaplica y hay varias cosas que se apresura a decir que no es. Bueno, yo voy a pasar, porque él menciona algunas cosas que no es, sí, pero él al principio menciona, dice que es un MRA con letras mayúsculas. Y acaba de continuar diciendo también otra de las cosas que él es y de la cual él está orgulloso. Bien, hay otras cosas de las que Max está orgulloso. Es un ateo declarado y un libertario activo. Los contornos son los mismos, un anticlericalismo proactivo y un disgusto por el aparato regulador, expresado en un vago sentido de que este disgusto constituye una postura moral. Bien, entonces, ¿qué es lo que es Max? Un libertario. Trinitario. Perfecto. ¿Trinitario por qué? Porque de cierta manera se declara ateo, libertario y también un MRA. Bien. Bueno. Entonces, bien, ¿de dónde, cómo digo esto? ¿De dónde, cómo es que se lo ubicó a Max? Bueno, en una plataforma virtual, una red social. Reddit. En Reddit, sí. Bien, y acá, acá hay unos datos, ¿sí? Que bueno, que vimos que son sorprendentes. Dice que en el subreddit, ¿saben lo que es subreddit? Reddit, sí, ya, yo creo que sí. ¿Alguien puede explicar? ¿Marco? Estoy, Matías. ¿Matías? ¿Reddit no es una plataforma? ¿Una red social? Sí. ¿Y O sea, subreddit no sería? Ahí que le explique. No, si tú sabes, dilo. Lo saben. Digan, si no, yo lo digo. Ahora se van a pelear por decir. Bueno, Reddit es una plataforma, no tanto una red social, ¿no? Es una plataforma donde se pueden discutir temas. Y los subreddits son subgrupos, categorías dentro de esa gran plataforma. Por ejemplo, tanques, después tanques franceses, sería una subcategoría, ¿no es cierto? Y se habla sobre estos. Y como nos explicaron, hay un sistema de que tú tienes que lograr, o se trata de lograr de hacer un tema muy interesante, que hay mucho interés y muchos vistos, y esos temas se votan y se publican en la, ¿cómo se dice? En la capa principal. De esa manera más gente ve y participa y lo lee, etc. Algo así, ¿no? Exacto. Está muy bueno. Sí, ese es el subreddit. Y en este subreddit tenemos a
los derechos de los hombres. Que bueno, que es un estudio, no, una encuesta en este caso, que revela que el 94% de los miembros se identifican como ateos. Esto para ampliar lo que se menciona anteriormente. Ateos o indiferentes a la religión. Otro estudio más amplio sobre el mismo, sobre el movimiento de los derechos de los hombres, en este caso en Reddit, descubrió que el 84% se identificaba como fuertemente conservador. Conservador, con preferencias políticas particulares de tendencia libertaria, no tradicional. ¿Alguien puede comentar a qué se refiere con esto de preferencias políticas particulares de tendencia libertaria no tradicional? Creo que hace referencia exactamente al concepto de los libertarios, ¿no? Es no tradicional, es ni tan conservador, ni tan radical, ni tan izquierdista, se puede decir, ni tan de la izquierda. Está como en entre medio, no es tan tradicional, por eso dice. Después hay otra característica que dijiste, a ver. Con tendencia libertaria, donde se prioriza la libertad antes que la igualdad, digamos, en este caso, ¿no? El derecho del sujeto, del individuo, y no como que, no de forma colectiva. Por eso es como, ese sería políticamente el estado de tibieza, hablando en términos políticos. Bien, ¿alguien tiene otra opinión al respecto? Pero ahí dice fuertemente conservador, Uh-huh. ¿correcto? Sí. Ya, yo creo que el tinte libertario es lo que no lo hace tradicional porque, de hecho, ellos tienen, como dice, diferencias, ¿no? De cómo están abiertos a los derechos de los homosexuales, al aborto, ¿no? En su mayoría, porque también hay otros grupos que son, sí, en contra, ¿no? A eso pienso yo que es no tradicional porque tienen ese concepto, o sea, ese apego a lo que piensan los libertarios, bueno, por el Partido Libertario. ¿Y cuál sería el tradicional? Justamente lo que piensa el Partido Conservador, ¿no? O sea, republicanismo en sí, o sea, ellos no están a favor del aborto, ni los derechos de los homosexuales. Bueno, él también dice que, como dice, él es humanista, entonces hay el tema de Dios en la política, ¿no? Y bueno, Perfecto, está bien. Entonces lo llevaste como al republicanismo, ese sería lo tradicional. Es decir, no son conservadores, perdón, son fuertemente conservadores, pero con tendencia libertaria. O sea, como libertarios, ellos van a estar a favor del movimiento LGTB, van a estar a favor o sea, van a priorizar mayormente lo que es la libertad, ¿sí? No tradicional. Bueno, es opuesto al republicanismo, claro, porque ellos sí están en contra del aborto, ellos sí están en contra de la del separación movimiento de iglesia y LGTB. Estado. Exacto, de la separación de iglesia y Estado. También es que este tipo en particular de libertarios, digamos, ellos priorizan un estado pequeño en lugar de un estado grande, porque ellos no quieren que el estado grande se involucre en las cosas privadas de las personas, que ellos consideran, ¿no?, que es algo privado. Exacto. Exacto.
Por eso yo creo que me gustó la palabra que dijo Matías, por eso es el tinte libertario, por lo mismo, por ese mismo sentido que habló César ahorita, ya porque ellos van a considerar, van a querer esa libertad y todo ese aparato regulador, como lo mencionó Tess, es una amenaza para ellos, constituye una amenaza. Entonces, si eres conservador, fuertemente conservador con tendencia libertaria, porque vas a priorizar en ese gobierno pequeño, ¿no? En esa libertad por encima de la igualdad. Dijiste algo de amenaza. ¿Amenaza frente a qué? Amenaza frente a lo que él cree que es correcto. No sé si estoy siendo muy simple. Sus derechos. A sus derechos. Ajá, A sus exacto. derechos. Perfecto. A sus derechos. Por eso Sí. nosotros consideramos que este grupo, los libertarios son muy peligrosos, porque llevan un poco de verdad y un poco de mentira. Está bien entremezclado y se puede vender muy bien el producto. ¿Te das cuenta? O sea, es muy fácil engañar, seducir, su propuesta es seductora, pero lo que hace más peligroso esto es que es muy difícil de distinguir, porque a quién no le interesa que sus derechos sean respetados, sentirse libre para poder expresar, decir y hacer lo que le dé la gana. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que lo hace muy, muy riesgoso, muy peligroso esto. Y por eso también se hace ese esfuerzo dentro del movimiento para que todos podamos ver e identificar ese sexismo en nosotros, porque no solamente están los hombres, si bien están los hombres, también están las mujeres. Ese papel muchas veces de victimismo y de falta de entonces que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, como hoy, por ejemplo, como lo habló ayer Barbie en su presentación, tenemos muchas cosas que hemos escondido nosotros en nuestra vida. Y estos temas, esta verdad, esta luz que Tess nos trae o que Dios nos envía a través de ella, es para que nosotros podamos identificarlo y ver si no somos esa clase de personas con esa tendencia libertaria. Solo eso. ¿Puedo dar una opinión? Sí. Ok, para aportar un poco lo que Solange dijo también, me hizo recordar lo que Max dice acerca de yo no soy como persona, o es decir, yo no soy, por ejemplo, un red pillar, dice él en un párrafo. Yo no soy parte de esos hombres que están constantemente odiando a las mujeres, diciéndole cosas, comunicación no violenta, ¿ya? Entonces, yo no soy parte de la comunidad de seducción, por ejemplo, cuando él dice pick up artist. Yo no soy parte de estas cosas que son fuertemente, podríamos decirle nosotros, sexistas, ya abiertamente. Es decir, pero él dice, yo no soy así, pero vemos que en el trasfondo de su entrevista, de sus respuestas, lo que él está diciendo es prácticamente eso, pero lo está haciendo en una manera tan, como te digo, así eso, comunicación no violenta. Voy a transmitir un mensaje que no es malo, yo no lo veo así, yo no veo que, yo veo que más bien tengo derechos y que siempre están viendo que están defendiendo los derechos de las mujeres, pero nosotros, ¿qué pasa con nuestros derechos? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, es ese mensaje aparentemente bueno y que tú puedes decir, wow, tienes toda la razón, estás hablándome bien, pero no es así, no es así. Me gustó lo que dijo Solange, ¿no? Igual dentro, internamente nosotros en el movimiento, yo amo la verdad, amo el mensaje del clamor de la medianoche, realmente estoy de acuerdo con la comunidad LGBTQ, con los derechos de las mujeres y eso, estoy de acuerdo ya con eso, yo lo puedo decir, pero mis acciones van a demostrar lo contrario, ¿no?
Entonces, casi mente lo veo de esa forma en lo que está diciendo. Está bien, perfecto. Edita, gracias. Sí, ellos, bueno, como mencionaba Sol y como mencionaba Edita, sí, ellos lo pintan todo bien, todo lindo. Esto lo de la justicia social, ¿no? Y bueno, pero sí es algo peligroso y en lo cual a nosotros como que tenemos que tener mucho discernimiento para poder navegar en esos argumentos que ellos tienen, en particular este grupo. Y bueno, entender el trasfondo de todo esto. Entonces, esta palabra, por ejemplo, se va a repetir en todos los artículos con otros actores de ejemplo en el mismo artículo, pero bueno, donde está subrayado, bueno, este párrafo, ¿será que alguien me ayuda a leer? Donde dice nos pide. Sí, Ok, dice, nos pide otra ronda y continúa con lo que se ha convertido en una línea familiar de los activistas de los derechos de los hombres o nuevos ateos o libertarios. La afirmación explícita de que son los últimos proveedores de la razón. Todo, es todo el párrafo. hasta donde dice pruebas. Ah, ya, perdón. Es que no usan la lógica, solo argumento con lógica. Solo me interesan las pruebas. Perfecto. Bueno, César, ¿a qué hace referencia con estas afirmaciones? ¿O cómo tú lo puedes vincular a ese pensamiento? Bueno, eso yo lo vinculo a lo del tema del ateísmo, ¿no? Por ejemplo, ellos rechazan todo aquello que no puede ser metódicamente puesto a prueba, todo aquello que no es medido. Entonces, como el tema del feminismo y el tema del sufrimiento de las mujeres tiene que ver con la experiencia personal de ellas, algo que no puede ser cuantificable, entonces por esa razón ellos no creen realmente, digamos, en ese clase de sufrimiento. Por eso es que ellos no pueden ir más allá. Ellos dicen cosas como, bueno, ya el mismo Max lo dijo, ya las mujeres tienen trabajo, ya las mujeres pueden tomar decisiones políticas que más quieren, ya ellos no ven que en el fondo no hay igualdad, porque las mujeres están exigiendo igualdad pese a que tienen posibilidades de comprar y de elegir legisladores. Pese a eso, todavía no hay igualdad. Pero ¿de dónde las mujeres dicen que necesitan la igualdad? Ellas lo sacan es por causa de la experiencia personal de ellas. Y él dice, eso no me interesa, a mí solo me interesan las pruebas, ¿ya? O sea, algo que pueda ser medido, cuantificable. Y como la experiencia no puede ser cuantificable, entonces por eso es que él está ciego. Gracias. Exacto. Am, es exactamente lo que dijo César. Sí, él no puede ver eso. Solamente lo que le va a interesar a él son las pruebas. Y es este pensamiento, ¿no? De los libertarios o el nuevo ateísmo, bueno, que estuvimos viendo. Joan, Sí, solamente agregando lo que César acaba de comentar, es que esas pruebas consisten también en los estudios que se han hecho sobre las características intrínsecas de las mujeres, digamos. Entonces esas son pruebas, esas son las evidencias en las cuales ellos basan su argumentación. bien. Dijiste características intrínsecas de las mujeres. Sí, esos son uno de los fundamentos de sus argumentos. Es decir, intrínsecamente las mujeres pues son más maternales, son más suaves, son más delicadas,
esa idea, esas son las pruebas en las cuales ellos basan su argumento. Las mujeres no saben leer bien los mapas, no son aptas para tomar decisiones porque son más emocionales. Esas son las evidencias a las cuales él también se refiere. Bien, eso en cuanto al feminismo. Sí. Entonces, Perfecto. una pregunta, dijiste, Solange, una pregunta para ti sería, entonces, lo que ellos dicen de características extrínsecas podría ser algo probable para ellos. No, la característica extrínseca que ellos ven es como lo absurdo. Por ejemplo, para ellos es un espanto ver que una mujer reaccione violentamente, como en el caso, por ejemplo, de Johnny Depp y Amber. ¿Por qué? Porque la mujer no cumplió su rol sumisa que ellos perciben, entonces se volvió una bestia, es un animal, es cualquier cosa, es una bruja, pero no es una mujer más, porque rompió ese patrón que ellos ven. Sí. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Hace sentido o no? Súper. Sí. ¿Y cómo puedes vincular ese comentario que tú dices sobre las características intrínsecas de las mujeres con lo que leyó César en el anterior párrafo sobre la mezcla racional acá? Ok, a ver, ¿me permites leerlo de nuevo? Sí. Ok, dice, nos pide otra ronda y continúa con lo que ha convertido en una línea familiar de los activistas de los derechos de los hombres o nuevos ateos o libertarios. La afirmación explícita de que son los últimos proveedores de la razón es que no usan la lógica, solo argumento con lógica. Solo me interesan las pruebas. Eso es lo que ellos dicen. No puedes desplazarte por una sección de comentarios sin pasar por unos cuantos de estos y son marcadores tribales, no afirmaciones reales. Quiero decir, es ridículo que esta gente siga diciendo que tengo tanto poder que soy un tipo blanco, continúa Max, porque soy un tipo blanco. Como si los estadounidenses prefirieran elegir como presidente a un gay musulmán mujeriego que a un ateo. Los libertarios son tratados como una broma. Si crees que la gente es mala con las feministas en Twitter, deberías ver las cosas que la gente dice sobre los MRA. O simplemente, ya sabes, muere escoria blanca, cis, muere. Entonces ellos lo que ven, por ejemplo, es esas características que te digo, las características intrínsecas que las mujeres tienen, de las cuales ellos basan sus pruebas. Por ejemplo, los ateos basan sus pruebas en que las mujeres no son aptas para tomar decisiones, que es completamente el concepto opuesto a que Max tiene al feminismo, digamos, ¿no? Para él, feminismo es que la mujer tenga voz y voto, pero hasta cierto punto, ¿sí? Para él, feminista significa que la mujer ya puede moverse sola, pero no puede tener, o sea, puede trabajar, pero ¿para qué, digamos? Para mantener a su familia, para poder ayudar a su esposo, pero no siguen o sea, no rompen con el patrón, o sea, no, esos derechos que han obtenido no rompe todavía con el patrón, no los pone a pruebas, porque ellos siguen beneficiándose de esto. Pero cuando se pone a prueba, por ejemplo, la capacidad de la mujer, o se pone a prueba que la mujer llega a un punto donde ya no necesita de un hombre, entonces esto empieza a serles una amenaza para ellos. ¿Te das cuenta? No. No sé si los demás me siguen. Buena pregunta. Sí. Bien, no, porque habías mencionado sobre las características intrínsecas que tienen las mujeres, bueno, que ellos dicen que las mujeres tienen, pero acá se ve unas características intrínsecas que podríamos decir que ellos consideran que ellos son poseedores. De la lógica. Exacto.
de la razón. Ajá. Entonces Bueno, la era mujer es básicamente la lógica, la mujer es la emocional exacto. para ella. Bien. Bueno, Pero a ver, sí, cuando hay más que sube, ellos dicen, ellos no usan la lógica, pero usan argumentos con lógica. Creo que dice eso. Porque si usaras la lógica, su propio argumento cae al suelo, ¿no? O sea, por ejemplo, ese ejemplo que te usó de ellos se vuelven la pared, ¿no? O sea, no puedes culpar a una pared porque su naturaleza de ellos, sus características intrínsecas es que no se pueden controlar, ¿no? Si maneja borracho, ¿te acuerdas de ese ejemplo? ¿Lo recuerdan? sí, Sí. Entonces, si ellos están borrachos, si, por ejemplo, en estado de ebriedad abusan de una mujer o chocan con un árbol, viene la policía, no lo puedes culpar al hombre, y de hecho esto se da en casos de violaciones también. ¿Por qué? Porque el hombre es pues su naturaleza intrínseca ser como, ¿qué te digo? Obsceno, qué sé yo, fogoso, que no sé cómo ponerlo, es como horrendo. como cuando Pero, acosan. Horrendo. ¿qué? Bueno, a mí, bueno, pongo el ejemplo del acoso también, que Exacto. Eso, por ejemplo, no puede ser, no puedes castigar a un hombre, no puedes sancionar a un hombre por ser esto, porque esto es su naturaleza. Pero no es acoso en sí, es ser Yo, hombre. Para ellos, en su lógica, ¿no? Pero ahora ponte que si claro, una mujer hace esto, ahí va donde descartan la lógica, solo argumentos con lógica, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, descartas esa lógica para el uso de la mujer, pero en el uso de los hombres, en el caso de los hombres, entonces el argumento con esa lógica sí es factible, pero no en viceversa. ¿Te das cuenta? Por eso es que a ellos no les sirve la lógica, les sirve el argumento con lógica. O sea, las personas libertarias, en este caso, digamos que están en este espectro, podemos decir, ellos no comprenden realmente dónde están, pero se dejan llevar por eso es que vende pues el libertarianismo, esa sensación de yo poder vivir mi derecho y tomar mis decisiones y hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga nada. Pero las personas no entienden lo que significa porque no lo emplean hacia sí mismos. ¿Te das cuenta, Matías? Sí, sí, muy bueno. Gracias. bien. Bueno, sí, sí, yo recuerdo el ejemplo que se dio de la mujer borracha, que la mujer está alcohólica y que ella sí es culpable, pero aunque el hombre no está alcohólico, pero la viola a ella, entonces ahí el culpable no es él, porque él es su naturaleza, su fuerza, ¿ya? O sea, eso es algo parte de su biología, pero la mujer sí, porque ella sí violó las normas y ella es la culpable porque ella está alcohólica. Exacto. bien. Entonces, vimos esto de esa naturaleza por las cuales ellos atribuyen la razón, ¿no? Esto que es razonable, o la lógica. Bien, que bueno, sí, Siguiendo el hilo a lo que, gracias, siguiendo el hilo a lo que acaba de decir Edita, cuando una mujer es violada, que según ellos lo plantean, si una mujer se viste para llamar la atención, para provocar, ¿qué va a hacer un hombre? Si su naturaleza agresiva o sexual va a corresponder, porque el hombre se siente, ¿cómo se diría? Provocado, se siente atraído hacia la mujer. Y diciendo yo, ¿no? Que por eso es que es tan peligroso la sutileza, y la vemos claramente en Dawkins, por ejemplo, que él dice que él es un feminista y que todos deberían de ser feministas.
Pero luego, en una reunión donde la persona, pues ya hemos comprendido que lo político es, que lo personal es político, y hablaban, ¿no? De cómo ya se sentían, de sus situaciones. Y él decía que no hablen de cómo se sienten o de quién son o quién son. Hablen de lo que piensan, hablen de lo que ustedes creen, hablen de lo que defiendan eso. Como queriendo, ¿no? Dejar en ridículo que la mujer no es capaz de mantener el pensamiento racional o pensar racionalmente y llegar a ser lógico. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la sutileza, porque aunque viene vestida de feminismo, dicen ser feminista, pero luego cuando hablan es para decir, no me hable de lo que siente o no me hable de tus sentimientos. Quieres saber lo que realmente es dolor, ve al África y prueba allí lo que es pasar por la mutilación genital femenina. Eso es dolor. Pero no, por ejemplo, que una mujer haya sido ofendida de manera verbal o no sé si... Exacto. Está muy bien tu comentario. Y con ese comentario quisiera que alguien pudiera leer este párrafo, que también va a estar relacionado con lo que acaba de comentar Iris. Ajá. Si no me equivoco. ¿Quiere que lea? Sí. Bueno, dale. Donde dice para Max. Sí. Ok. Para Max, todo es una cruzada. La lucha contra la iglesia, el Estado, las mujeres. Es una batalla sobre cuestiones genuinas, cuestiones difamadas por una mayoría que se somete con demasiada facilidad al consenso del Perdón, gusto. pero creo que no se escucha muy bien, soy solamente yo. Solo tú, Giovanni. ¿Puedo continuar o? Sí, por favor. Ok. Consenso del gusto imperante. Lo que está en juego es alto, es inmediato. La persecución mediante la sección de cuestionarios es posible y además importante, porque el problema de la mayoría de la gente es que no he pensado realmente en ello, ni lo segundo. Toda la Trinidad fluye de esa sensación de desplazamiento. El libertarismo es consecuencia del reconocimiento de un sistema de partidos en convivencia con un Estado ávido de poder que se apresura a cerrar las grandes cuestiones. El activismo por los derechos de los hombres es consecuencia de la extraña idea errónea alimentada por la desconexión entre opiniones de los intelectuales visibles y la población media, de que el feminismo ha alcanzado cotas de poder asfixiantes. Es un reverde con una causa en tres cuerpos: el rechazo de amigos, de mí, del propio aparato de opinión en la nación. Solo alimenta, por tanto, su indignación hacia una sociedad demasiado dispuesta a ignorar verdades incómodas sobre el mundo. ¿Está bien ahí? Sí, está bien, gracias, Iris. Bien. ¿Qué significa para él esta cruzada? ¿Contra quién? ¿Y qué significa eso?
Bueno, aquí vemos la idea, ¿no? De los trinitarios. La idea de los 4 jinetes. Ajá, ese pensamiento. Pero Creo que él ve como una amenaza hacia los Max, ¿no? Hacia esa población que de cierta manera como que se niega a aceptar, a reconocer su verdadera postura donde está, pero al mismo tiempo se consuela con esa idea de que se lucha por los derechos humanos, los humanistas, digamos, en este caso. perfecto. Bueno, mencionaste nuevamente lo que es amenaza. ¿Amenaza contra qué? ¿Contra qué? Contra los derechos de los hombres en este caso. Contra su derecho a la libertad, la libertad para ellos. Perfecto. Bien, entonces sienten esta amenaza de ser desplazados, de que se les quite su derecho de libertad, como mencionó Sol. Y por ende se sienten oprimidos, ¿no? Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra opinión al respecto de este párrafo? Yo. Bien. Me llama la atención donde dice que esto todo es una cruzada. Y si tú ves en todo el artículo, él está hablando de que todo es el mismo asunto, todo es una misma cosa, feminismo, estatismo, las religiones, está mencionando eso. Todo esto es una especie de adoctrinamiento, es lo que él cree, ¿no? Es una especie de adoctrinamiento que te va quitando desde muy pequeño todas esas libertades que como ser humano mereces. Por eso él dice, yo mejor me llamo humanista, porque el ser humano merece eso, ¿ya? Ese valor, y eso es lo que hace al ser humano ser, ¿ya? Entonces él dice, esto por eso se convierte en una amenaza hacia la libertad que el ser humano debe de tener. Uh-huh. Exacto. Perfecto. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que en ese sentido, por ejemplo, como ellos lo ven, no es recíproco para todos. O sea, no todos los seres humanos tienen ese mismo derecho a luchar por su derecho, digamos, por decirlo así redundantemente. Claro, porque él se está enfocando, ¿no? ¿Cómo? Él se está enfocando en los hombres, por supuesto. Claro, y en los hombres, ¿y qué clase de hombres es los tipos como Max, digamos, ¿no? Que están dentro de ese pensamiento. ¿Estás preguntando o afirmando? Es una afirmación, pero si quieres responder. Okay. No, lo vi como afirmación, pero tuve la duda. Está bueno. Los trinitarios. Ajá. Ajá. ¿Y cómo lo llaman? Los Maxwell. ¿Puedes repetir la pregunta? Matías dijo los trinitarios. Y Sol dice los Maxes. Pero ¿cuál era tu pregunta final? Disculpa. Es, ¿de dónde saca esto Max? Toda esta cruzada. Este pensamiento. La doctrina trinitaria, no es que él se la inventa. Según él dice que no, ¿no? En el artículo él dice, yo no lo leí de ellos, yo no lo tomé de ellos, pero por el contexto, por los frutos, por la reproducción, digamos, muchas veces literal de las mismas ideas, podemos ver que eso
es tomado de los trinitarios, digamos, ¿no? Este concepto que nace dentro del ateísmo. ¿Y cómo nace el ateísmo? En su contexto de, O sea, de Max. no es que el ateísmo nace, sino que lo toma de estos hombres. O sea, él dice que no los tomó, pero por sus lógicas, sus argumentos que él está presentando, nosotros podemos ver que han sido tomados de estos grupos, digamos, ¿no? Del grupo de ateos. No sé si me Perfecto. entienden. Okay. Sí. Bueno, ¿alguien sabe cuál es ese grupo de ateos a la cual Sol se refiere? Los 4 jinetes. Ajá, bien, Sol. Buenísimo. Bien, está perfecto. Bueno, yo... Perdón, Giovanna. Sí. Que los Vespers dicen que los 4 jinetes sirvan, entonces los Maxes hablan, lo expresan, le dan vida. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, toman esos pensamientos, ¿no? Y lo aplican y lo expresan. Sí, sí. Bien. Hay muchos otros comentarios que acá hay, pero yo, bueno, no sé si alguien más quiere comentar al respecto, no sé tampoco el tiempo que va, pero quería hacer como tipo un resumen en el pizarrón. Así que, bueno, si tienen algún otro comentario. O si no, hago directamente mi resumen si es que tengo tiempo. Haz tu resumen, tal vez porque algún comentario luego que tú lo hagas. Yo solo quería comentar que me parece tan impresionante como ellos aquí encontraron una persona que tan perfectamente describe una gran masa de hombres, ¿no? Creo que ya hemos hablado una vez de esto, pero yo personalmente conozco algunos en mi entorno que realmente son así. Y me quedé sorprendido, digamos, por esa descripción y por cómo todos ellos realmente piensan y dicen las mismas cosas. Porque estamos hablando que pasó en diferentes países, en diferentes entornos, pero a fin de cuentas usa la misma lógica y tiene los mismos conceptos y me quedo, digamos, impresionado por ese hecho. Sí. Creo que ustedes también dijeron en algún momento que sí, también ustedes sí, también conocen muchas personas que son exactamente así, ¿no? Sí, de hecho que sí. Yeah. Bien, bueno, con lo que acaba de decir Marco, bueno, eso me hace pensar, por ejemplo, que muchos pueden decir que son tales cosas, ¿no? Y en realidad decirlo no va a implicar realmente lo que son, ¿no? Sino lo que ellos hacen. Y bueno, volviendo a la peligrosidad de lo que es esto, de que sí, puedes decir, yo soy feminista, como el ejemplo que puso Iris, pero sin embargo, tu actuación, lo que eres, lo que comentas en tu entorno no dice que eres feminista. Entonces tomar esto y acomodarlo, hacerlo lindo, pero sin embargo, lo que dice ser no es. Bien, de eso también se comentó en el Vesper y es en verdad algo que bueno, yo creo que... Exacto, exactamente. Esas son una de las cosas que bueno que tenemos que nosotros tratar de entender para poder filtrar todo eso.
Bueno, con respecto a eso, se puede comentar, sí, hay muchos ejemplos, tanto del ala izquierda como del ala derecha. Pero bueno, estuvimos viendo lo que es la extrema derecha y cómo de ese centro, de ese núcleo, van a salir estos pensamientos. Bueno, voy a hacerlo. Yo lo que quiero hacer es simplemente hacer un resumen de lo que estuvimos viendo, de lo que es Max, de cómo sus pensamientos se fueron desarrollando, de dónde saca esos pensamientos, y cómo esto se va a ver reflejado en todas esas masas, ¿no? de personas que, bueno, que están en línea y que, bueno, no solamente ahí, sino que también lo transfieren a la sociedad, ¿sí? Porque lo reflejan ahí. Bien. Perdón. ¿Voy bien con el tiempo? ¿Puedo hacerlo? Sí, Ustedes... sí, en 20 minutos continúa Argentina, ¿no? Entonces hay un poco de tiempo. Ok. Bueno, ¿pueden ver esto que estoy escribiendo acá? Sí. ¿Sí? ¿Se puede? Yes. Bien. Bueno, yo desde acá no lo veo al teléfono, pero está perfecto. Entonces estuvimos viendo quién es Max. Y ahora ustedes solamente tienen que recordar quién es Max, a qué grupo pertenece, cómo se declara él. Él es Libertario, ateo. Humanista. MRA, ajá, ateo, con tendencia libertaria. ateo con tendencia libertaria. Mezcla de todo. Bueno, libertario. Bien, cuando dice que es un MRA, bueno, él básicamente como que no le gusta, ¿no?, esta definición, pero sin embargo, él hace esos comentarios que vimos que él dice que comparte, bueno, que él comparte en Reddit, y que también hace durante el transcurso de las entrevistas, ese sexismo, ¿no?, que él muestra, y él, lo que él piensa en sí del feminismo, ¿no? Entonces, como un MRA va a estar en contra de... El feminismo radical. Eso me gustó. Radical. ¿Y como ateo? Contra la religión. Contra la religión. Bien. Y bueno, como libertario... Está en contra del conservadurismo. César dijo... Estado. Exacto. Sobre un gran Estado. Bueno, porque ellos quieren tener toda la libertad, no quieren que el Estado los controle, ¿no? Eso había mencionado también César. Y lo cual es peligroso. Es muy peligroso. Entonces, las amenazas por las cuales, bueno, las razones por las cuales Max se va a sentir amenazado es todo esto. Y, bueno, algo que también se resalta en el contexto de cómo surge la entrevista, ya que es en torno al Gamergate, y todo lo que después va avanzando. Hay algo que acá llama mucho la atención, que es la edad de Max.
creo que tenía como 28 años. Sí. ¿Qué les llama la atención de su edad o de... Sí, de su edad, por la cual refleja esta Trinidad? Que es la clase, los jóvenes, los que ahora están dentro de esa opinión. Es la nueva generación. Exacto. Es una nueva generación. No es lo típico, lo tradicional. O sea, no son esos típicos adultos mayores que se van a levantar en contra de todo esto, ¿no? Sino que es una nueva generación con tendencia libertaria. Bien, después hemos visto que todos estos pensamientos él los va a sacar de un grupo de personas que también estuvimos mencionando. No, claro, va a sacar unas ideas, unos pensamientos, ¿sí? De todo esto. Y con respecto al feminismo, él dice que las mujeres consiguieron todo. Estuvimos viendo que consiguieron los derechos. No tienen por qué más preocuparse. Ya lo hicieron. Lo consiguieron. También él piensa, bueno, que los hombres son oprimidos por las mujeres. Es decir, las mujeres oprimen a los hombres. Y vimos esto como que él es víctima, o los hombres son víctimas de las mujeres. Hay algo que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero yo creo que sí van a recordar que cómo él considera el feminismo. A ver, ¿cómo pregunto? Sí. ¿Cómo él considera al feminismo y a la religión? ¿Qué piensa él acerca del feminismo y la religión? Giovanna, del feminismo podemos decir que él tiene un buen concepto del feminismo, pero al feminismo que él se refiere es al feminismo cultural, no al feminismo radical. Y aún así, ellos, cuando se trata del feminismo radical, por ejemplo, ellos dicen que las mujeres están exagerando, pero en una parte del artículo él también dice, todos deberíamos ser feministas, pero cuando dice eso se refiere al feminismo cultural, digamos. Claro. Así que depende tu pregunta hacia dónde vas. Si te refieres al feminismo cultural o al feminismo radical. No, sí, está bien. No, pasa, en una parte del artículo, él menciona sobre el adoctrinamiento. Y bueno, el adoctrinamiento sobre estas cuestiones, sobre el feminismo. Como sin lógica. Sin lógica. Sí, sí, también. Bueno, básicamente lo que quería llegar es... ¿Sí? ¿Te refieres a amenaza? Claro, sí, es una amenaza. Pero me refería... No sé si era él o si era Holly.
perdón, que consideraba el feminismo una religión. Esto, a este punto quería llegar. Claro, claro, claro. Él considera el feminismo como una religión. Pero no recuerdo en qué parte del artículo como que él hace referencia a eso como un adoctrinamiento. O me estoy confundiendo capaz. Y lo saqué de lo que dice Hollinger. Pero sí, era eso lo que quería decir. Y que violaba la primera enmienda, decía él. Claro, sí, sí. Bien, bueno, y también estuvimos mencionando como un punto sobre estas diferencias intrínsecas que hay, o estas cualidades o habilidades intrínsecas que puede llegar a tener la mujer y el hombre también, ¿no? Entonces, vemos esto que es intrínseco, ellos consideran que es intrínseco, tanto para los hombres, bueno, para las mujeres y los hombres. Y acá vimos que era intrínseco, que ellos consideran que tiene el hombre como algo intrínseco, como algo propio, suyo, natural. La fuerza y la lógica. Fuerza, lógica, ajá, Lo racional, ¿no? claro, lo racional. Y esto es como complicado, porque claro, bueno, como estuvimos comentando, como a nosotros esto nos parece racional, este pensamiento que ellos tienen. Mira, me parece, hasta cierto punto es racional, pero es muy simple la visión que ellos tienen. Si entras un poco más, por ejemplo, con ese argumento en el caso de los ateos, de las habilidades intrínsecas, características intrínsecas, si lo ves así de simple, como lo ven ellos, pues parece hacer sentido, ¿no? Pero si entras un poquito más a mirar a profundidad, a través de los ojos, podemos decir, o de los estudios de Gina Rippon, ya ese argumento cae facilito, digamos, ¿no? Cae. Y cuando cae se convierte en racional o Irracional. O irracional. Irracional. Claro, cuando nosotros vamos más a fondo, de este mensaje, vamos a ver que todo esto es algo irracional. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a esto, para ellos lo que nosotros vamos a hacer, como hombres o mujeres, que tienen este mensaje, a nosotros nos va a considerar, bueno, al feminismo radical, las mujeres lo va a considerar como si fuera irracional. Claro, la amenaza. Exacto. Bueno, no sabía cómo ponerlo acá. Entonces, para el feminismo, vamos a poner acá feminismo radical, para ellos es algo irracional. Y nuestro mensaje de la igualdad también es irracional. O sea, es muy difícil como sacarlo de este pensamiento que manejan muchas personas en sus mentes. Es muy difícil ir contra esto o estar en contra de esto. En cierto sentido, porque está muy arraigado, como que es algo natural, es normal, está bien, ¿sí? Por ejemplo, en el pensamiento que ellos tienen sobre las mujeres, o sea, su naturaleza ¿qué es? Su naturaleza intrínseca. ¿De quién? De las mujeres. Que no son racionales, son emocionales. Son emocionales.
No pueden usar lógica. Y Por se ende, basan son racionales, sí. también en su instinto maternal, digamos, ¿no? Que ellos Ajá. usan. Ya. Están para eso, ¿no? Criar hijos. Sí. Máquina de reproducción. Manipuladora también. Manipuladora es. Manipuladoras. Eso es normal para ellos. Esto es racional para ellos. Entonces, bien. Esos son los pensamientos que tiene Max. Pero estos pensamientos Max los saca de un grupo. Los saca de acá, que había mencionado uno de ellos, Iris, bueno, que forma parte de los 4 jinetes. Estoy segura que se acuerdan sus nombres. Hitchens, Dawkins. Perdón, los demás. Marco, que te me hace señal. Dennett y Harris. Correcto. Bien. Dijiste Dennett, ¿verdad? Sí. Falta uno, Harris. que es el más peligroso. Acá. Este era Sam Harris. Bien. Bueno, ya hemos escuchado hablar comentarios acerca de cada uno de estos líderes ateos. ¿Y por qué digo que él toma estos pensamientos? ¿O por qué decimos que él va a sacar los pensamientos de estos líderes, de este grupo? Lo toma él, lo toma Max, o sea, y bueno, todos los Maxes, toda la masa y cantidad de personas que manejan todo tipo de plataforma virtual, y lo cual se ve expresado en la sociedad. Bien, de acá toma la visión que él tiene, de acá se va formando todo. A ver, ¿qué iba a decir acá? Bueno, ¿qué podemos ver que tienen en común estas personas con los pensamientos de Max? Solo un ejemplo, todos son iguales. Pero, son ateos. Ajá, son ateos. O estabas buscando otra característica. Son ateos. Sí, a ver. Y odian Iris, a las mujeres. ajá, también, o sea, también tienen este mismo, ¿cómo se puede decir? Como esta misma cruzada, ¿no? Contra las mujeres, bueno, contra el feminismo, y tienen este pensamiento de las diferencias intrínsecas. Cada uno va a aportar, cada uno de esos pensamientos va a alimentarlo, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tiene en mente ahora un ejemplo de lo que uno de estos personajes dijo respecto a uno de estos pensamientos. Bueno, Giovanna, en este caso así en específico, cuando hablas de la cruzada, recordemos que tiene que ver contra lo que ellos se oponen, y ellos se oponen es a la unión de iglesia y el Estado. Ellos de alguna forma ven en el feminismo una forma nueva de religión, así que ellos ellos se oponen al feminismo como una supuesta forma de religión y de adoctrinamiento, ¿ya? Entonces, creo que en eso ellos comulgan. Y a ver, uno de los ejemplos que ellos utilizan del ateísmo para agarrar e ir en contra del feminismo, ellos utilizan mucho lo que es el argumento de la psicología social, creo que era, y también del darwinismo social, ¿ya? Del darwinismo social, de que
este grupo de mujeres tiene características intrínsecas, los hombres otras características intrínsecas, cada uno tiene su función y que de alguna forma eso también tiene ciertas variantes, ¿no? Nacionalistas y racistas, porque todos ellos lo toman de estas teorías que se sacaron durante el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial y de cómo existía una diferencia en el lenguaje y cómo esta diferencia en el lenguaje intrínsecamente tenía la característica de que un lenguaje era superior a otro y por lo tanto una raza superior a otra. O sea, el pensamiento de ellos es súper complejo, pero al mismo tiempo es como absurdo, ¿no? Mira, ¿a quién se le ocurre, no? Eso. Sí, perfecto, gracias, César. Sí, tal cual. Ellos van a bajar, van a unir, digamos, esos puntos y se van a ir al darwinismo social o a esta psicología evolutiva. Y sí, ellos sacan también pensamientos, o sea, sacan pensamientos de acá, del darwinismo. Bueno, ahí vimos que que lo vinculan todo este sexismo con la biología. Esto es algo intrínseco, esto es algo biológico. Esto pasa porque es natural. Sí, o sea, bueno, la misoginia se va a basar en esto, para ellos. Bien. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Es más profundo, es más terrible, pero sí, es algo muy, muy fuerte, en lo cual se necesita mucho discernimiento para poder ir contra esto racional. Sí, que como César dice, se convierte en irracional, es algo como, no se puede pensar de esa forma. Giovanna, creo que te están votando para una segunda parte. ¿Podría ser lunes? Lo que pasa es que este artículo es muy, muy extenso. Y realmente, si pudiésemos estudiar párrafo por párrafo, yo creo que ayuda mucho este artículo como a mirarte en un espejo, ¿no? Ver si tú no eres parte de este pensamiento, si no hay algo dentro de ti. Entonces sería lindo que tú pudieras continuar el lunes y hacerlo más participativo, porque creo que todo el mundo tiene derecho a hablar. Lo que pasa es que no encendimos la cámara y con razón Marco me decía, espera que los demás opinen, pero yo, ay, perdón, todo el tiempo. Pero los demás también quieren participar en todo este diálogo y sería lindo. No, y pienso que Giovanna lo hizo muy bien, ¿no? Pero es mucho simplemente, ¿no? Y es tantos puntos que se pueden sacar de eso y yo también pienso que sí, estaría dispuesto ella de continuar. Sí, no tal cual. Yo dejé en ese párrafo directamente, claro, como para resumir acá, pero mismo llegando ahí, sí se puede englobar con preguntas que a nosotros realmente nos importan y que en verdad debemos interiorizarnos más y reconocerlo, como dice Sol, como en un espejo. Quería llegar a esas preguntas que también a mí me impactaron, sí, que no son sencillas de responder, ¿no? Lleva toda una evaluación interna. Y bueno, sí, quería llegar a eso, pero claro, es bastante amplio. Y ni siquiera, o sea, todavía me quedé, estamos en la página 9, pero sí, tiene mucho, mucho. Pero claro, está bien, podemos continuar el lunes. Sí, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Y bueno, la verdad que sí, estaban muy afilados los que participaron. Muy buenos comentarios. Así que bueno, ¿alguien tiene el deseo de cerrar con una oración?
Me encantó tu clase, dice, y la forma de abordarlo con preguntas. Bien. Gracias, Edith. Elige un participante para tu oración. Buenísimo. Bueno, Edita, ¿será que nos puedes acompañar en oración? Claro, claro que sí. Oremos. Gracias. Bondadoso Señor, que estás en gloria, te damos la gloria a ti, te damos la honra y sobre todo gracias. Señor, estamos muy contentos de poder dar nuestras opiniones sobre esta clase. Es un asunto tan importante para nosotros poder entender el pensamiento de este artículo, Max, y cómo esto también puede verse en nuestras experiencias quizá pasadas o tal vez presentes, pero nos ayuda a nosotros a vernos a nosotros mismos. Yo creo que este es el propósito de estos artículos, que podamos ver nuestra propia condición, que veamos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, y a través de estas declaraciones de Max, por ejemplo, que son tan sutiles, y ayúdanos a nosotros a poder vernos a nosotros mismos, Señor. Estamos en esa lucha de poder salir de esa condición laodicense y no solamente darnos cuenta, como explicaba ayer o precisamente hoy en la clase temprana, no solamente es verlo, sino accionar, sino levantarnos de ese sueño. Si abrimos nuestros ojos y vemos toda la misoginia y todo el sexismo en su fealdad, también levantarnos y accionar, Señor, contra esa cultura y sacarla de nosotros. Ayúdanos, querido Dios, ayúdanos a todos los que estamos aquí, todos los que estamos luchando y vamos, queremos caminar bajo esa luz y no desprendernos de las cuerdas. Te pido por tu misericordia, te pido que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y muchas gracias por esta clase y gracias porque ayudaste a Giovanna y también ella continuará. De verdad, gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias, Edita. Gracias, Giovanna. Muy bueno. Excelente. Sábado para todos. Pesado. Gracias Nos vemos a en la todos. otra sala. Sábado. Nos vemos. Gracias, Giovanna. Hasta luego. Hasta luego.